Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué lugar del mundo nos estén sintonizando. Nuevamente y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, les saluda desde San Francisco, California, su hermano en la fe, Gerardo Molina, compartiendo un devocional más para uno más entre las llamas en Radio Arcoíris de Amor. Mis hermanos, para este devocional vamos a tocar un tema muy importante y se trata de la soberanía de Dios. Muchos han escuchado acerca de la soberanía de Dios, muchos saben acerca de la soberanía de Dios, pero muchos se cuestionan si en verdad Dios es soberano, como lo dice la palabra. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, en estos tiempos el mundo está de cabeza. Hay mucha enfermedad, hay muchas guerras, hay muchos conflictos. La tierra está sumergida en un caos y todo va para peor. Y ahí es cuando la gente se pregunta, ¿y Dios dónde está? ¿Y por qué no actúa Dios? El diablo es el que está haciendo de las suyas. El diablo es el que está corrompiendo la humanidad. ¿Y Dios dónde está? ¿Será que Dios no puede con el diablo? ¿Será que el diablo es más poderoso que Dios? ¿Será que Dios no es el Dios como lo describe la Biblia? De acuerdo a las situaciones, mis hermanos, que estamos viviendo y observando, porque también nosotros pasamos por tribulaciones como falta de empleo, enfermedad, a lo mejor la muerte de un familiar. Muchas cosas así nos hacen cuestionar si en verdad Dios es soberano y si en verdad tiene Dios el control de todas las cosas. Bueno, mis hermanos, para este devocional la respuesta es sí. A pesar de todo lo que esté pasando, Dios es y sigue siendo soberano. Para este devocional, mis hermanos, vamos a estar agarrando la historia de un personaje que está en el libro de Génesis. Este personaje que halló gracia ante los ojos de Dios, pero en su historia vamos a ver cómo se manifiesta la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y este personaje se llama Noé. En la historia de Noé vamos a comprobar cómo Dios desde el principio hasta el final siempre ha tenido el control de toda su creación. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Sencillo, Él creó todas las cosas y por tal motivo Él siempre va a tener el control. Bueno, mis hermanos, recordemos que en el libro de Génesis empieza con la creación de Dios. Dios crea la luz, Dios pone orden, Dios crea las estrellas, el sol, la luna, Dios crea los mares, los cielos, Dios crea la vegetación, los animales, las aves, los peces, y al final Dios crea al hombre. El Señor siempre ha sido el creador, la mente maestra, y nosotros somos su creación. Y por tal motivo, la creación siempre debe de estar sometida a su creador. Mis hermanos, desde el principio nos dice la Biblia que Dios siempre ha sostenido la batuta en todo. Cuando de su propia palabra Él dijo, hágase, se hizo. Cuando Él dijo que se haga esto, se hizo. Significa que Dios siempre ha tenido esa soberanía como creador. Ahora, cuando nos vamos a la historia de Noé, en el capítulo 6, fíjense que ahí Dios vuelve a demostrar su soberanía sobre el hombre. ¿Por qué?
Porque en el capítulo 5, cuando la Biblia narra de los descendientes de Adán, estos descendientes por lo regular vivían 500, 600, 700, 800 o 900 años. El hombre era longevo, el hombre vivía demasiado. Pero fíjense lo que pasa en el capítulo 6, en el versículo 3. Dice: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, hablando Dios, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. El Señor cortando los días del hombre. Ahí se demuestra su soberanía y su control sobre su creación, que es el hombre. Dios siempre ha tenido el control de nosotros, de cada uno de nosotros, sin importar si somos cristianos o sin importar si son impíos. Dios siempre va a tener el control sobre su creación. Ahora fíjense, mis hermanos, en el versículo 7 de este mismo capítulo 6 dice: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. El Señor crea y el Señor también desaparece. El Señor hace su creación en Génesis 1 y en Génesis 6 dice que va a desaparecer esa creación. La soberanía de Dios manifestada nuevamente sobre su creación. Pero fíjense lo que dice el versículo 8 del capítulo 6. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. El Señor nuevamente demostrando su soberanía en la salvación. El mundo estaba condenado, pero Él decidió salvar a Noé y a su familia. Dios decide sobre su creación nuevamente. La soberanía de Dios manifestada en la salvación. Y es algo que también se ha derramado sobre nosotros. Su gracia salvadora por aquellos que fueron elegidos soberanamente por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, como lo dice Efesios. Mis hermanos, agradezcamos que la soberanía de Dios se ha derramado sobre nosotros para salvación y no para condenación, porque su soberanía también se derrama y se manifiesta para condenación a aquellos que no quisieron reconocer a su Hijo unigénito como Señor y Salvador. Bueno, mis hermanos, la primera prueba de la soberanía de Dios sobre su creación del hombre: Él quita, Él pone, Él condena, Él salva. Pero fíjense, mis hermanos, ahora vamos a ver otra muestra de la soberanía de Dios. En el versículo 17 del capítulo 6 dice: entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que va a haber un diluvio. Va a haber un diluvio pronosticado por Dios. En el capítulo 7, versículo 4, fíjense lo que dice: porque dentro de 7 días, yo, hablando Dios, haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. El Señor dice que dentro de 7 días hará llover por 40 días y 40 noches. Dios está advirtiendo de algo. En el versículo 10, fíjense lo que dice: aconteció que a los 7 días, como había dicho Dios,
Las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas, y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Mis hermanos, Dios demostrando nuevamente su soberanía sobre los elementos naturales y además demostrando su soberanía sobre el tiempo. En 7 días, hablando del tiempo, yo haré llover. Y después de esos 7 días, se cumplió eso que dijo Dios. Hizo llover por los 40 días y 40 noches que Él había dicho. Su soberanía reflejada en el tiempo y en los elementos. Además, el Señor le dijo a Noé: vas a meter una pareja de cada especie al arca. Noé no fue por los animales. Los animales vinieron hacia él por mandato de Dios. El Señor, ejerciendo su soberanía también sobre la creación de los animales. Noé no fue por los animales, el Señor los mandó. Y otra demostración de la cual el Señor demuestra su soberanía sobre los animales, lo podemos ver con la historia de Daniel. Daniel fue tirado al foso de los leones, pero el Señor le cerró la boca a los leones y no se lo comieron. El Señor demostrando su soberanía sobre su creación nuevamente. ¿Qué es a lo que voy con esto, mis hermanos? Bueno, a pesar de que el mundo esté patas para arriba, a pesar de que todo esté hecho un caos, a pesar de que a lo mejor todo vaya yendo mal, Dios nunca ha perdido su poder y su dominio sobre su creación. Dios siempre ha tenido ese derecho y Dios siempre ha estado ejerciendo su soberanía. Porque Él lo dijo: la tierra está maldita, y es por eso que la va a hacer desaparecer, y lo va a hacer, porque si Él lo dijo, lo va a hacer. En Apocalipsis dice: haré cielos nuevos y tierra nueva, y es una profecía que se va a cumplir. Las profecías de la Biblia, ninguna ha fallado. Así es que no porque estemos en tiempos difíciles significa que Dios ha dejado de ser Dios. No, al contrario, todo esto fue predicho por el Señor. Todo esto que estamos viendo va conforme a su plan, conforme a su propósito. Y mis hermanos, cuando comprendemos la soberanía de Dios, nos damos cuenta de que a pesar de que estén pasando cosas malas, el Señor sigue teniendo el control de todo. Es por eso que nosotros debemos de refugiarnos en el Señor. No importa si estamos con alguna enfermedad, si estamos falta de trabajo, si estamos pasando por un momento de tribulación, Dios siempre tiene el control. Él es soberano, nada se le escapa. Su situación, mi hermano, déjela en las manos de Dios, porque Él sabe qué es lo que va a hacer. Todo le pertenece, Él todo lo creó y Él tiene el control de todo. Para aquellos que no creen en la soberanía de Dios, esa soberanía se va a ver reflejada cuando sean condenados. Aquellos que han rechazado a nuestro Señor Jesucristo van a sufrir la soberanía de Dios en la elección de la condenación. Mis hermanos, démosle gracias al Señor de que soberanamente Él nos eligió para ser declarados
hijos suyos. Vamos a orar, mis hermanos, para cerrar este devocional. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, muchísimas gracias. Primeramente por la confianza, Señor, que nos das al saber, Señor, que tú tienes el control de todo y también de nuestras vidas, que no importa lo que pase, sabemos que estamos en las mejores manos y en el mejor refugio donde podemos estar, bajo tu sombra, cubierto con tus alas, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que en ti podemos esperar y que a pesar de que estemos pasando por algo terrible o por sufrimiento, sabemos que tú tienes el control de las cosas, porque tú eres Rey y soberano y nada se te escapa, Señor. No es que el diablo tenga poder, no, es que tú le permites ese poder. Pero incluso la palabra dice que el diablo y los demonios tiemblan ante tu presencia. Gracias, bendito Padre, por esta estación de radio. Gracias, Señor, por mis hermanos que trabajan todos los días para que esto sea posible. Bendícelos, mi Dios, prospéralos, ayúdalos, Señor, en las situaciones difíciles, pero sobre todo, Señor, que esto que hagamos llegue a oídos de personas que no te han conocido así como nosotros te hemos conocido. Que esto sea un medio, Señor, para que más personas puedan llegar a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe. Bendito sea, Señor, y muchísimas gracias nuevamente por la bendición, la oportunidad y el privilegio que tú nos das de servirte en cualquier ministerio. Gracias por los dones que nos has dado y te pedimos que nos ayudes a utilizarlos de la mejor manera y con el propósito, Señor, de edificar a tu iglesia, ya que nos has mandado a hacer luz en el mundo y a enseñar a nuestros nuevos hermanos creyentes el camino hacia la fe. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, este fue el devocional de esta semana. Si Dios permite y si en su soberana voluntad nos concede la bendición de volvernos a escuchar, ahí estaremos con otro devocional más. Dios me los bendiga, cuídense mucho y que Dios me los siga protegiendo. Si es que nos escuchamos, mis hermanos.